¿Es Donald Trump peronista? Lo sé, suena absurdo, tan absurdo que el mismísimo Javier Milei ha declarado que Trump es prácticamente su amigo del alma. Es más, el líder argentino se ha convertido en toda una superestrella del rock en las convenciones del Partido Republicano. ¿De verdad Javier Milei iba a apoyar abiertamente a Donald Trump si este último fuera peronista? Pues como ya decía el señor del populismo Pablo Iglesias, los políticos se pasan el día cabalgando contradicciones, y en este caso no parece ser diferente. Milei defiende la globalización, pero Trump es proteccionista. Milei busca la independencia del Banco Central, pero Trump quiere poner la Reserva Federal a su servicio. Milei basa su gobierno en el recorte del gasto público, pero Trump es recordado por ejecutar una de las mayores subidas de gasto público vividas en Norteamérica. Hoy por hoy, lo único que parece unir a Javier Milei y Donald Trump son su retórica estridente y su odio hacia los zurdos, pero hasta ahí. Y os pregunto, ¿sabéis qué otro personaje político también odiaba a los zurdos y tenía otra retórica estridente? Efectivamente, Juan Domingo Perón, tal y como lo escucháis. Aunque ahora la izquierda argentina abandere el peronismo, el propio Perón nunca fue de izquierdas. De hecho, fue todo lo contrario, un militar y gobernante filofascista que admiraba a figuras como Benito Mussolini. Que ahora la izquierda argentina le apoye es simple conveniencia. Es decir, Perón se volvió tan popular en Argentina que incluso siendo un fascista confeso y por mero electoralismo, tanto los partidos de izquierda como de derechas se han acabado apropiando de su legado. Y no hay más que verlo, Carlos Saúl Menem fue un presidente del Partido Justicialista, un partido de derechas que, sorpresa, se categorizaba peronista. Pero es que los Kirchner, que son de izquierda, también se consideran peronistas. Conclusión, el peronismo en la política gaucha lo es todo y lo es nada al mismo tiempo. Una mera etiqueta para ganar votos, por lo que si queremos saber qué fue el peronismo de verdad, tenemos que estudiar las medidas concretas que el propio Perón llevó a cabo. Y, ¿sabéis qué? Si hacemos eso, veremos que, a primera vista, Perón se parece mucho a Donald Trump. Pensadlo así, ambos fundaron un enorme movimiento de masas en torno a su figura. Ambos tienen tintes populistas que señalan un gran enemigo común. Son fervientes nacionalistas, proteccionistas, echan la culpa de la mayoría de los problemas a organismos extranjeros como el FMI o China, y además desconfían de las instituciones. No es de extrañar que se les acabe comparando. Es más, durante el mandato de Trump no era nada extraño encontrarse prominentes figuras como el exsecretario del Tesoro Lawrence Summers hablando sobre la argentinización de la política estadounidense. Ahora bien, más allá de las formas y de comparaciones ciertamente vagas, como decir que Perón y Trump eran nacionalistas, esto es Visual Economic y queremos hacer una comparativa más seria que analice en detalle a ambos políticos. ¿Hasta qué punto las políticas concretas de Trump se podrían considerar peronistas? ¿Tiene sentido que Javier Milei apoye a este candidato? Hoy en Visual Economic responderemos a todas esas preguntas. Pero antes, dejadme que os cuente una noticia. En la Visual Factory nos encanta la política, la economía y las finanzas. Vale, hasta aquí nada nuevo, pero ¿sabéis? Muchos de nosotros, como Óscar, Fernando, Álvaro, yo mismo o Pepe, un nuevo integrante de esta familia, tenemos otro pequeño hobby. No le dedicamos mucho tiempo, pero nos gusta y nos hace discutir un montón. A ver, no os voy a sorprender, somos de lo más normal. No estoy hablando de ningún hobby particularmente sorprendente. No esperéis que os hable de paracaidismo, ni de esferificación de alimentos, ni yo que sé, de coleccionar dados. Estoy hablando de que nos gusta el fútbol. ¿Y por qué os cuento esto? Porque, amigos, la familia visual vuelve a crecer. Lo hizo primero con el Informe K a principios de año y ahora lo hace otra vez. Sí, tenemos un nuevo integrante, pero esta vez es muy especial. Salimos por completo de nuestro espacio de confort para montar algo que también nos gusta, y ni siquiera vamos a ser nosotros los grandes protagonistas. Lo vamos a hacer de la mano de Pepe, un creador de contenido que conocimos un buen día y que hablando dijimos, oye, ¿por qué no nos lanzamos a la piscina? Pues como solemos decir por aquí, dicho y hecho. Durante los últimos meses hemos estado preparando con mucha ilusión un nuevo canal que ahora va a ver la luz. Visual Fútbol. No todo van a ser cosas serias. No, no es ninguna broma. Visual Fútbol ya ha nacido. Y os prometo que a mí personalmente me apetecía muchísimo hacer algo diferente. Hablar, no sé, de Flopper, de Mou, de Mbappé o de Xavi. Y justo ahora que empieza la temporada, pues es el momento perfecto. En este caso hay mucho trabajo detrás. Por eso os voy a pedir un pequeño favor. Si os gusta el fútbol, os voy a pedir que nos echéis una mano y os suméis a esta nueva aventura. Vais a ver caras nuevas y estilos completamente distintos, que estoy seguro que os van a hacer disfrutar mogollón. Óscar me dijo que hiciera una cosa cuando os diese esta noticia. Enrique, no les metas una parrafada y cuenta todos los temas chulos que hemos preparado. Lo siento, pero eso de no dar la parrafada no siempre me sale. Y ¿sabéis qué? Creo que es mejor que los temas los descubráis por vosotros mismos. Solo os diré que el primer vídeo ya está en estreno y, como no, va sobre la crisis de la canariña. Amigos, amigas, os esperamos en Visual Fútbol. Os dejo el enlace en la descripción y también en este QR.
Si hay algo más argentino que Leo Messi, eso es la milanesa. Pero es que si hay algo todavía más argentino que la milanesa, eso es la máquina de imprimir billetes. Es como la marca de los mortífagos que el mismísimo Juan Domingo Perón inició. Y a partir de ahí casi todos los políticos han portado. ¿Por qué no, amigos? Argentina no siempre ha tenido una inflación desmesurada. Todo empezó cuando Juan Domingo Perón se hizo con el control del Banco Nacional, que hasta ese momento era independiente. Y sí, digo independiente, porque en la mayoría de países democráticos, y Argentina no era una excepción, el Banco Central nunca está al servicio del gobierno. Ojo, eso no quiere decir que el Banco Central no esté al servicio de los políticos. Por ejemplo, el Banco Central Europeo está dirigido por cargos elegidos políticamente. Cargos que sí, tienen evidentes afinidades electorales, como es el caso de la mismísima Christine Lagarde, que antes de ser presidenta del Banco Central Europeo fue ministra de Francia durante el gobierno de François Millon del Partido Republicano Francés. Ahora bien, ¿quiere esto decir que los gobiernos controlan la banca central? Pues no, porque una cosa es que sus dirigentes tengan claras afiliaciones políticas y otra muy diferente que la institución esté bajo orden directa del gobierno. Entre otras cosas porque ¿acaso existe un gobierno único en Europa? Es decir, hay países de izquierdas, de derechas, de centro. Jamás se pondrían de acuerdo sobre qué dirección debería tomar el Banco Central. Y ya no es solo una cuestión de política, sino también de geografía. Mientras que al norte de Europa le interesa tener tipos de interés altos para rentabilizar sus ahorros, en el sur están tan endeudados que suplican tener tipos bajos. Pero es que, por si eso fuera poco, sí, es cierto que los cargos políticos mandan en el banco. Pero no todos los cargos políticos de cada país corresponden a los gobiernos actuales. Por ejemplo, este es Luis de Guindos, el actual vicepresidente del Banco Central Europeo. En su momento fue ministro del Partido Popular de España, es decir, un partido de derechas. Sin embargo, ¿quién gobierna en España ahora? Gobierna el PSOE, que es un partido de izquierdas, y el PSOE no va a poder cambiarlo hasta 2026 debido a que el órgano de dirección de la institución no se renueva hasta pasados 8 años. Conclusión, pues que a pesar de que la política tenga influencia en el Banco Central Europeo, existe un razonable equilibrio de poder que no decanta la balanza hacia ningún interés particular. Y en Estados Unidos, que es lo que nos importa en este vídeo, sucede algo similar. Este es Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. ¿Cómo llegó hasta su puesto? La respuesta es que lo nombró Donald Trump cuando era presidente. Y os preguntaréis, ¿quiere eso decir que como Donald Trump nombró a Jerome Powell, ahora Jerome Powell es un títere de Trump? La respuesta es que no, en absoluto. Porque para que el nombramiento sea efectivo, luego el Senado debe ratificar al candidato del presidente. Y sí, es cierto que el Senado suele tener mayoría republicana, pero eso no significa que todos los senadores republicanos sean trumpistas. Más bien todo lo contrario. Hay auténticos enemigos de Donald Trump dentro de su propio partido, y la lista no es corta. De hecho, existe hasta una página en Wikipedia que recoge todos los políticos republicanos que se oponen al presidente. ¿Y qué implica todo esto? Pues que Donald Trump no puede simplemente nombrar a un títere en la Reserva Federal. Debe elegir a alguien respetado, que dé garantías de independencia, porque si no el Senado no se lo aprobará. Ahora bien, ¿qué pasaría si el Senado hubiera tenido mayoría trumpista? ¿Podría entonces Donald Trump haberse hecho con el control de la Reserva Federal con un verdadero títere? Lo siento, pero no. Tampoco. Pensad que la Reserva Federal no solo está gobernada por Jerome Powell, sino por una junta de gobernadores que incluye a 6 miembros más. Esos 6 miembros se eligen en mandatos de 14 años y además cada miembro se renueva en una fecha diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en cada legislatura el presidente de los Estados Unidos tiene que cambiar alguno de los 6 gobernadores, lo que a su vez explica que de la junta actual 3 gobernadores sean demócratas y 4 sean republicanos. Con este reparto de poderes prácticamente imposible tener una Reserva Federal al servicio de un solo político. Y todo eso por no hablar de que, de hecho, si Trump o cualquier otro presidente quisiera controlar la Reserva Federal, sería completamente ilegal. Pero es que, si aún así no os convence lo que os digo, solo hay que ver el caso de Jerome Powell. Trump lo nombró, es cierto, pero Jerome nunca se subyugó a las órdenes del expresidente. Y creedme si os digo que esto no ha sido fácil. Jerome Powell ha demostrado ser un profesional muy independiente, tanto que a día de hoy Trump le ha declarado una guerra abierta precisamente porque no se ha rendido a sus órdenes. El único problema que tenemos es Jay Powell y la Fed. Es como un golfista que no puede hacer un put, no tiene el toque. Estados Unidos crecería mucho si hace lo correcto, pero no contéis con él.
Por supuesto, que hasta ahora la Fed haya sido independiente no garantiza que lo sea para siempre. Y justo aquí es donde entra la historia de Argentina. Cuando Perón llegó al poder, como buen peronista, quiso controlar el valor de su moneda, darle a la maquinita de imprimir billetes para financiar su enorme gasto público. ¿El problema? Pues que para hacerlo necesitaba arrebatar la independencia de su Banco Central. Así que tras hacerse con el poder político y judicial, nombró a Fernández Miranda como encargado de la institución que, obviamente, estaba completamente a su servicio. La pregunta es, ¿acaso Trump querría seguir un camino similar al de Perón? ¿Querría Donald Trump hacerse con el control de la Reserva Federal? Pues a ver, una cosa es lo que dice. Trump dice muchas cosas, pero es que luego otra cosa muy distinta es lo que acaba haciendo, porque está claro que Donald Trump es un personaje de cuidado y a veces cuesta diferenciar la parte de chulería que tiene en su discurso, de excéntrico, y lo que luego hay de seriedad. Eso sí, ciñéndonos a lo que hemos visto hasta ahora, el expresidente no ha respetado ni la independencia ni la credibilidad de las instituciones. Recordemos que ha acusado al Poder Judicial de lawfare, que tras perder las elecciones tildó al sistema electoral de fraude y que además fue condenado por influir ilegalmente en las elecciones de 2016. ¿Quiere esto decir que Trump intentará arrebatar la independencia de la Fed si vuelva a ganar las elecciones? Solo Dios lo sabe. Sus actos no parecen buenos augurios, pero en cuanto a sus palabras, el líder republicano, de hecho, ha informado de que no despediría a Jerome Powell a pesar de sus discrepancias. Oye, ni tan mal, ¿no? A ver si Trump no va a ser tan antisistema como dicen. Pues lo siento, amigos, pero hay trampa. Quiero decir, Trump no va a echar a Powell, eso es cierto, pero no porque no quiera, sino porque no puede. Una vez que se nombra al jefe de la Reserva Federal o cualquiera de sus miembros, solo es posible echarle con una justificación muy claramente objetiva, con apoyo del Congreso y de los tribunales. Pero es que aun siendo ilegal echarle, eso a Trump le ha dado bastante igual y ha dicho que solo le dejará acabar su mandato si considera que hace un buen trabajo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que si Trump considera que Powell no ha hecho un buen trabajo bajo su propio criterio, intentará saltarse la ley y la separación de poderes para despedirle? Claramente estas palabras suenan como una amenaza. Y cuidado, de nuevo, esto no quiere decir que Trump vaya a hacerlo. Como he dicho antes, una cosa es lo que dice y otra la que acaba haciendo, pero su actitud nos recuerda mucho a la de Perón en ese sentido. Ahora bien, aquí hay una pregunta clave. ¿Por qué Trump está tan centrado en controlar al Banco Central? Es decir, ¿qué pretende conseguir con ello exactamente? Pues amigos míos, agarraos a la silla porque aquí es cuando las similitudes con el peronismo se disparan. Si por algo es famosa la política monetaria peronista es por devaluar, devaluar y volver a devaluar. ¿El motivo? Compensar todo el gasto público que no podía financiarse vía impuestos y solucionar también problemas con la balanza de pagos que tuvo tras limitar las exportaciones de Argentina. En este sentido, Trump quiere hacer algo muy parecido. Primero, porque uno de sus leitmotiv en campaña ha sido atacar a la Reserva Federal por mantener un dólar fuerte con tipos de interés altos. Así que ahora quiere girar el timón y devaluar el dólar para impulsar la industria exportadora. Y segundo, porque con su llegada a la Casa Blanca, Estados Unidos se empezó a endeudarse hasta alcanzar máximos de deuda históricos. Durante su mandato, la irresponsabilidad fiscal, el déficit, aumentó en 2,5 puntos del PIB. Y esto, obviamente, sin contar las medidas necesarias para luchar contra el COVID-19. Trump tuvo el mayor déficit desde la Segunda Guerra Mundial, en época de paz y expansión económica. ¿Y cuál creéis que es la lección que ha sacado de todo esto? Pues absolutamente nada. De hecho, Trump ya ha confirmado que de salir reelegido va a bajar todavía más los impuestos sin preocuparse por los gastos. ¿Es Trump peronista por ello? Bueno, sin duda el objetivo parece el mismo, usar la impresora de billetes para devaluar y de paso tener más margen fiscal. En todo caso parece un sueño rematadamente imposible. De nuevo, Trump nunca tendrá poder para controlar la Reserva Federal, ¿verdad? Como os he dicho antes, lo que Perón hizo nada más llegar al poder fue hacerse con el Poder Judicial. Expulsó a 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo para poner jueces mucho más afines. Trump, por supuesto, no ha hecho de momento nada parecido, pero en Estados Unidos también son los presidentes del gobierno los que nombran a los jueces del Tribunal Supremo. Es algo similar a lo que sucede en la Reserva Federal. Los jueces solo se renuevan cuando se retiran voluntariamente o cuando mueren. Así que, ¿cuántos jueces le toca reemplazar a cada presidente? Es algo completamente aleatorio. Joe Biden, por ejemplo, solo ha elegido a 1, pero en este aspecto Trump ha tenido muchísima suerte y ya ha podido nombrar a 3 de los 9 magistrados. Con esta jugada, Trump no solo ya ha conseguido garantizarse una mayoría absoluta republicana en el Tribunal Supremo, sino que los 3 jueces que ha puesto están bastante más ideologizados que el resto y casi siempre votan lo mismo. Por supuesto, seguimos hablando de una institución bastante independiente, pero
¿Qué queréis que os diga? Este tribunal no solo ha concedido una inmunidad prácticamente absoluta a Donald Trump, también ha derogado algunas de las sentencias que han sentado jurisprudencia durante décadas. ¿Queréis un ejemplo? Pues ahí tenéis el caso de Chevron, una resolución judicial de hace ya 40 años que habilitaba a las agencias estatales a tomar decisiones que no estuvieran implícitas en las leyes. ¿Y qué quiere decir esto? Pues básicamente, en muchas leyes no se regulan los detalles. Imaginad, por ejemplo, la regulación de los alimentos ultraprocesados. ¿Qué significa exactamente que un alimento es ultraprocesado? ¿En qué momento, por ejemplo, el azúcar de los donuts pasa de ser un ingrediente natural a un aditivo artificial? ¿Qué porcentaje exacto del gluten tiene que tener un alimento para poder decir que está libre completamente de gluten? Estas son preguntas tan detallistas, tan específicas de cada producto que las leyes generales no las suelen contemplar. Así que la sentencia Chevron daba permiso a unas agencias específicas del Estado para tomar decisiones en cada caso particular. ¿Dónde está el problema? El problema es que Chevron se ha derogado y ahora es el Congreso y los jueces quienes deben determinar todos estos detalles. La pregunta es, ¿qué tiene esto que ver con Trump y con Perón? Pues que, como podéis imaginar, muchos de los trabajadores de las agencias regulatorias están muy pero que muy inclinados hacia el Partido Demócrata. Así que este movimiento del Tribunal Supremo de derogar la regulación de Chevron, en la práctica es una forma de eliminar contrapesos a Donald Trump. Curiosamente, Perón hizo todo lo contrario. El presidente argentino buscó fortalecer al Ejecutivo y a todos sus tentáculos frente al Congreso, pero justamente porque el Congreso era su mayor contrapeso. En otras palabras, que ambos líderes parecen querer dinamitar sus contrapesos en el Estado. En este caso el objetivo es el mismo, pero sus medidas han sido diferentes. Aquí llegamos al ajo, a lo más importante, al melón. Cuando Perón llegó al poder hizo una apuesta. Él pensó que el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial sería tan caótico y en cierto sentido desglobalizado como lo había sido hasta ese momento. Su solución, aislar a Argentina del comercio con el exterior, limitar tanto sus exportaciones como sus importaciones. Por supuesto, el tiempo ha demostrado que Perón se equivocó, que aislarse del mundo fue un error. El orden mundial se pacificó y globalizó como nunca antes. O al menos eso ha sido así hasta ahora, porque políticos como Donald Trump parecen querer volver a una economía más aislada. Trump ya ha propuesto nuevos aranceles, y no solo a China, sino a todo el mundo, Europa incluido. En su momento ya dio pasos en ese sentido, iniciando la guerra comercial con China, acabando con el acuerdo comercial que existía con México y Canadá, y quizá muchos no os acordaréis, pero Trump también dinamitó el TTIP, que es el acuerdo comercial que hubiera unido a Europa con Estados Unidos. Así, mientras que Perón temía un mundo cada vez más desglobalizado, Trump se opone a la globalización, o al menos a que ésta siga avanzando. Por supuesto, este aislacionismo ha sido un desastre. En el caso de Argentina está más que claro, pero es que en el caso yanqui los estudios apuntan a que los aranceles que Donald Trump puso cuando era presidente dañaron la economía norteamericana en 0,2 puntos del PIB. Y lo que es más dañino todavía para la narrativa trumpista, también destruyeron 140.000 puestos de trabajo. Y sí, ya sé lo que muchos estaréis pensando. A ver, Óscar, ¿cómo van a destruir empleo los aranceles? Si precisamente se ponen para proteger a las empresas estadounidenses de las extranjeras, precisamente para proteger los puestos de trabajo. Y sí, es cierto, pero lo que no se suele contar es que los aranceles también limitan la llegada de materiales baratos de importación que se usan en las propias fábricas. En otras palabras, más aranceles también significa mayores costes de producción y por tanto más desempleo. Por tanto, ¿es esta la prueba definitiva de que Trump es peronista? Como veis, hay similitudes palmarias entre Trump y el peronismo. Aún así, tampoco podemos lanzar las campanas al vuelo. A pesar de que las ideas generales son las mismas, existe por el momento una gran diferencia en el grado de las mismas. En otras palabras, que la cuestión ya no es si defienden ideas similares, sino hasta qué punto las defienden. Perón fue mucho más radical en todos sus aspectos. Por ejemplo, el déficit fiscal de Perón deja a Trump como si fuera un auténtico neoliberal. Durante su mandato, el déficit argentino osciló entre el 5 y el 9%, con un año que se fue al 13,5%, mientras que en la época de Trump rondaba cifras menores al 5% con excepción de la pandemia. De la misma forma, por mucho que diga, por muchas excentricidades y barbaridades que salgan por su boca, lo cierto es que Donald Trump, hasta el momento, tampoco ha asaltado el Poder Judicial ni la Reserva Federal, por mucho que se haya ido de la lengua. Recordad, una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Y no solo eso, sino que las políticas en las que hay más coincidencias entre Trump y Perón también se aplican sin ningún problema a Joe Biden. Biden no solo ha mantenido buena parte de los aranceles de Trump, sino que los ha disparado, como también ha disparado el déficit público. ¿Y qué queréis que os diga? El statu quo anterior de Chevron beneficiaba enormemente al Partido Demócrata, dando mucho poder a burócratas que tampoco son elegidos de manera democrática. Y si hablamos del control de la justicia, pues muchas voces dentro del Partido Demócrata, como la mismísima Kamala Harris,
se declaran abiertas a ampliar el número de miembros del Tribunal Supremo, poniendo de golpe a varios jueces afines al Partido Demócrata. Por supuesto, esto tampoco quiere decir que ahora los demócratas sean peronistas. Perón también nacionalizó montones de empresas privadas y politizó aún más las que ya eran públicas, como la famosa YPF. Perón la utilizó como recompensa para enchufar a sus amiguetes, y la empresa pública llegó a funcionar tan mal que los hidrocarburos se convirtieron en la principal importación del país. Con Trump, obviamente, no ha ocurrido nada parecido. De hecho, hasta podríamos decir que con él ha empezado un auténtico boom del sector petrolífero privado en los Estados Unidos, que ha hecho que hoy en día sea el mayor exportador de hidrocarburos de todo el mundo, por encima incluso de los países árabes. Conclusión, sí, Trump tiene formas peronistas. Tienen ideas que van en la misma línea que el peronismo, pero equipararle a Perón sería por el momento, en nuestra opinión, demasiado exagerado. Quizá sí que podríamos decir que lo de Trump es una especie de peronismo bajo en calorías. Podríamos llegar a ponerle un nombre incluso, no sé. Trumperonismo. Pero dicho esto, ahora el turno es para ti. ¿Consideras que Trump es peronista? ¿Crees que otros políticos también son peronistas sin darse cuenta? ¿Qué otras similitudes y diferencias encuentras entre los dos líderes? Puedes dejarme tu respuesta en los comentarios. No olvides que aquí en Visual Economics subimos vídeos nuevos todas las semanas. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete para no perderte ninguno de los siguientes. Un saludo y hasta pronto.